Decíamos el otro día que las emociones son, o eran en un principio, respuestas instintivas simples con un único objetivo de supervivencia. Hablábamos de los procesos de huida, ataque, comida, reproducción, calor. Lo que sabemos es que la competición en esos procesos es lo que hizo cada vez más complejas, más sofisticadas, las respuestas que emitían los seres vivos al añadírsele pues, componentes que le aportaron rapidez, precisión y eficacia. Lógicamente los organismos iban aprendiendo a base de repetición, pues como casi todas las cosas, ahí iban ganando en rapidez, como todas las cosas, a medida que se iban fortaleciendo esos instintos que tenían de depredación y de huida, hasta el punto de generar pues, elementos de ataque pues, mucho más rápidos y elementos de defensa que incluían incluso pues, el emanar sustancias venenosas para que los posibles agresores pues, se la tragaran, ¿no? Pensemos en un animal, estos son los que han jugado hoy en el... Vale. Ahora estamos bien, parece de la Juve. Pensemos por un momento en un animal en peligro. ¿Y qué es lo que ocurre en él cuando intenta por todos los medios pues, solventar, ejercitando su instinto de supervivencia, todas aquellas capacidades que tiene? Para empezar, ese cerebro, el de ese animal, suministra energía a sus músculos activando la irrigación sanguínea mediante la liberación de adrenalina. Es decir, todo el sistema se pone en marcha en tensión. Inhibe o paraliza al mismo tiempo otras funciones que podrían entorpecer la huida, restando la energía, incluso cortar la digestión para tener toda la atención focalizada en la huida o en el ataque. Centrará su atención en la carrera de tal manera que se impide atender a cualquier otra cosa. Incluso si se golpea no va a sentir apenas dolor y seguirá corriendo. Y si además, como decía antes, pues puede desprender alguna sustancia irritante o venenosa, pues para que se joda la leona esa que va por ahí, o puma, no sé muy bien lo que es. No, pumas con cebras no casan bien, ¿no? ¿Es leona? Claramente leona. Vale. Sí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Es una leona. Es una leona. Bien. Seguimos con el tema. La respuesta emocional es eficaz por la conjunción de todos los componentes fisiológicos y conductuales que centran la atención sobre el peligro. Una atención focalizada, centrada en sobrevivir. Energizan los músculos, inhiben el dolor, agilizan la carrera. Es decir, estamos hablando de todo un programa protector automático de alta eficacia, de altísima eficacia, basado en la activación de los mismos mecanismos reguladores de las funciones vitales primarias, a saber, la nutrición, la relación y la reproducción. Obviamente, pues no se emite la misma respuesta ante una situación de peligro que ante la presencia de una comida apetitosa. Menos mal que ya hemos comidos hoy porque está un poco sugerente la cosa, ¿no? El miedo, la ira o el asco son respuestas claramente defensivas frente a peligros o venenos potenciales. Y para que eso pudiera ocurrir, partes y circuitos del cerebro se especializaron en detectar situaciones amenazantes o atractivas y en activar automáticamente los componentes adecuados en cada tipo de reacción. Bien, a ver cómo era esto. Bien, ¿vale? Sí, perfecto. Vale. Es de esa manera como surgió lo que conocemos hoy día como cerebro emocional, sistema límbico, sistema de recompensa, que está constituido por un conjunto de estructuras y de circuitos nerviosos que se encargan de detectar, analizar y procesar los estímulos que tienen que ver con la supervivencia y a la vez generar la respuesta emocional adecuada a cada situación. Los que vamos a ver son algunos de esos circuitos. Las amígdalas. Antes venía una compañera que
hacía mucha gracia lo de las amígdalas porque se acordaba de las amígdalas de la garganta, ¿no? Bueno, en los mamíferos, una de las estructuras más importantes del cerebro emocional son estas dos cositas rojas que veis en la imagen, las amígdalas. Es una región que existía hace 200 millones de años en el cerebro de los humanos y consiste en un compacto conjunto de neuronas en forma y tamaño parecido al de una almendra, de ahí su nombre de amígdalas. Y están localizadas en la parte anterior y medial de cada uno de los lóbulos temporales, un poco a la altura de las orejas, un poquito por aquí, por así, pero dentro del cocoroto. Las neuronas de las amígdalas recogen información desde diferentes partes del cerebro. Esas partes son las encargadas de recibir, analizar y procesar la información visual, auditiva, táctil y demás, de los demás órganos del organismo. Todo eso le permite alertarse de estímulos del entorno o de estímulos corporales. Es decir, que son como una alarma que con las neuronas de su parte lateral reconocen si lo que está pasando es malo o bueno. Y avisa a las de su región central, las de las amígdalas, para que ordenen automáticamente la reacción emocional adecuada a través del hipotálamo o el tronco encefálico. El hipotálamo es esto que veis aquí, ¿vale? Ahí brillante, muy claramente marcado. Es una pequeña pero compleja estructura de la base del cerebro que se encarga de controlar y regular las funciones vitales, como el hambre, la sed, sueño, la temperatura, la motivación y la conducta sexual. El hipotálamo es el responsable de la homeostasis del equilibrio orgánico mediante la hipófisis o glándula pituitaria, que la veis en el otro, aquí, ¿vale? Que es o se conoce como glándula maestra, encargada de liberar hormonas en la sangre para regular la producción de otras hormonas en otras glándulas. A ver, que tanto cacharro, yo no sé ni con qué. Bien, buena parte de estos núcleos mencionados son los que se utilizan por parte del cerebro para producir las diferentes reacciones emocionales. Las amígdalas, como he dicho, reconocen y valoran los estímulos y dan órdenes al hipotálamo, que lo veis ahí, y a otros núcleos del tronco del encéfalo, para organizar las respuestas energizantes o paralizadoras que caracterizan la mayoría de las emociones. Sabéis que hay animales que se paralizan de tal manera que hasta controlan el latido cardíaco. Bloquean hasta el corazón para que sus cazadores no los detecten. Es decir, que estamos diciendo que las emociones son respuestas fisiológicas y conductuales múltiples y coordinadas de un organismo. Algunas son visibles a otros organismos y otras son internas. De modo que cuando hablamos de ellas, hablamos de cambios objetivos en el organismo que se pueden registrar, medir y estudiar científicamente. No hablamos de nada etéreo cuando hablamos de emociones. Eso es otra cosa que se verá más adelante, ¿vale? No estamos hablando de algo subjetivo. Decía que no es algo subjetivo, ¿vale? Que sentimos las emociones cuando se producen, porque el hecho de sentirlas orienta, nos da indicaciones de comportamiento y que incrementan nuestra eficacia biológica a la hora de tenerlas en función correcta. Por eso los que tenemos un grado altísimo o alto de inmadurez emocional como consecuencia del consumo de tóxicos o conductas adictivas, nos encontramos altamente vulnerables ante cualquier embestida del medio, ya sea conocido o desconocido, de gente que nos aborde de determinadas formas, pues nos provoca a nosotros respuestas intempestivas que no tienen que ver igual con la... igual no bien, no sé, no vamos a decir barbaridades, pero seguramente no calculamos, no medimos bien el impacto o el tamaño de la respuesta cuando respondemos de forma desatada a cualquier impacto del medio. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo te pones así? Y siempre la respuesta, ¿qué cojones te importa? ¿Cómo te pones así? ¿Cómo me pongo así? ¿Cómo quieres que me ponga? Pues tómatelo de otra manera. ¿O qué? ¿Con limón? ¿Con gas? ¿Sin gas? ¿Cómo quieres que me lo tome? Pretendemos cambiar un proceso evolutivo desde la infancia hasta la edad adulta que ha sido totalmente impulsivo y reflexivo, permanentemente visceral, y de repente, porque, coño, que ya hace un año que no bebes, o que no snifas, o que no sé qué, ya tendrías que estar un poco más.
Tenías que ser un, no sé, total, ¿para qué vas ahí a la secta esa? ¿Qué coño te enseñan ahí? ¿A rezar el Padre Nuestro? ¿Qué te enseñan ahí? Tendría que venirse por aquí algunos que dicen esas cosas para saber lo que decía un señor muy viejo que se llamaba Félix. Si tornillo 10 vueltas derecha para meter, 10 vueltas izquierda para sacar. Pero eso parece ser que no se entiende. Claro, todo el mundo no tiene la suerte o la virtud de ser mecánico. Hay demasiado electricista, demasiado electrónico y demasiado fontanero y profesiones de mal cocineros, gente de mal vivir. Los mecánicos somos pocos, pero somos lo. Si no fuera por nosotros, pues no existiría ni la rueda. Y los médicos no tendrían estetoscopio ni hostias, no tendrían nada. Es así, es la evolución. Tenemos claro que un proceso emocional truncado en su evolución en épocas de la infancia o primera adolescencia es un lastre para el resto de vida. Un lastre que se intenta equilibrar mediante el consumo de sustancias que alteran nuestro comportamiento, haciéndonos creer que realmente estamos en un proceso evolutivo, que somos capaces de hacer cosas que no somos capaces de hacer, porque las hacemos cuando estamos mediatizados por ese consumo. Y sabemos, porque en el fondo sabemos que sin ese consumo no haríamos lo que hacemos cuando hemos consumido. Esa capacidad de abordaje, de decirle, yo me acuerdo de un vecino mío que cuando hacía reuniones de vecinos decía, me voy a tomar 4 potes para cantar en las 40 a no sé quién, al administrador o a quien fuera. Cosas de ese tipo, ¿no? Yo no tengo problemas con el alcohol, me decía alguien ayer. Yo tomo alcohol cuando lo necesito. Pues tiene su problema. ¿Por qué? Porque lo necesito. Claro. Si lo necesitas, déjalo. ¿Por qué bebes? Porque estoy siempre muy triste, muy melancólico. Ya, pero es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. No lo estás arreglando, colega. Hombre, pero yo noto cómo me pone. Digo, ya. Notas cómo te pone cuando te pone al ponerte, pero luego te baja. Y te quedas al día siguiente hecho un Cristo o al poco tiempo de haber empezado a beber. En realidad, ¿por qué bebes? Porque no te atreves a abordar situaciones. Y le va la pregunta del millón de enseguida, ¿de qué tienes miedo? Y si uno es honesto, tiene que decir, pues de mi propia incapacidad de abordar situaciones. No me atrevo. Yo me planifico una entrada en la cucha, porque tengo que hablar de un tema. Ya, antes de ir al banco ya estoy dándole vueltas a quién estará en la ventanilla. ¿Cómo será la cara del de la ventanilla? ¿Con qué cara me va a mirar? ¿Qué me va a contestar cuando yo le diga lo que voy? Igual para pagar una multa de tráfico. Por cierto, hoy me ha cazado el radar, fijo. Así que una que me viene. Entonces, voy a pagarlo y voy a empezar. Ese tío va a pensar que soy gilipollas porque me ha pillado el radar. Me ha pillado el radar porque voy con el coche. Si fuera andando no me pillaría. Hostia, pues ese tipo de cosas hace que uno se ponga en un estado de sobretensión. Y entras en la cucha con el puñal en los dientes. Y claro, el de la ventanilla que te ve entrar con el puñal, ya está, se coge el puñal que tiene debajo de la mesa. Y ya estamos ahí haciendo un vuelo del grima, nada más empezar, o antes de empezar la conversación. Yo le miro al tío con mala cara y él me mira retador. Vas a joder, que tienes que pasar por aquí, cabrón, tienes que pasar por aquí. Entonces ya está liada. Emociones son la parte que nos toca mejorar en todo este trabajo. Bueno, para que lo vayamos entendiendo mejor. El planeta de los simios puede que llegue. Puede que llegue. Al paso que vamos. Angustias, ¿dónde andas que no te veo? En casa. Mucha gente ahí en casa. Últimamente parece que a la gente le mola más lo de casa que. Bien, para que lo entendamos entonces. Nuestro cerebro registra el medio externo, lo que tenemos alrededor de nosotros, pero también el interno. Y lo hace a través de representaciones emocionales que interactúan con la información del exterior, que de esa manera así es evaluada emocionalmente y nos predispone a actuar en el sentido favorable a la supervivencia. Esa sería la función emocional, actuar en el sentido favorable a la supervivencia. Nosotros somos la muestra real de que una persona no evolucionada emocionalmente actúa de manera totalmente contraria a la supervivencia. Desarrolla un instinto autodestructivo auténticamente brutal.
Y si no, que se lo pregunten a los que fumáis todavía. Llegando a creer que realmente lo que estáis haciendo es normal y que no hace daño. Es para hacérselo mirar. Pero tiene mucho que ver con todo esto. Tu instinto de supervivencia está bajo mínimos, porque estás haciendo cosas que van contra tu naturaleza de supervivencia, contra tu instinto más natural, que es sobrevivir. La gente se escapa de auténticas pirulas en la vida por escapar, por mantenerse vivo, y otros hacen unos esfuerzos de la hostia por matarse. Deportes de riesgo, no sé qué, hay mil cosas con lo, hostia, con lo que nos cuesta a algunos mantenernos vivos, otros que es igual, que ya me estoy metiendo en charcos. Es decir, cuando percibimos un agresor, se desencadenan una serie de cambios físicos en nuestro organismo que nuestro cerebro siente como miedo, lo que hará que nos pongamos en disposición de huida o de lucha. ¿A algún adicto le suena eso de estar en posición de ataque o huida? ¿Habéis bajado alguna vez la guardia en vuestra vida? ¿No habéis estado toda la puta vida a la defensiva, siempre esperando a ver por dónde caía el guantazo? ¿Qué te decía alguien o te dejaba de decir alguien? Ya verás lo que me va a decir este, ya verás por dónde me va a entrar. Fíjate lo que me ha dicho y a lo mejor te lo ha dicho bien intencionadamente, pero tu proceso ya está en otro sitio. Estás a la contra. Entonces, vamos a verlo más claro. ¿Dónde vas tú? Aquí. Bien, ese señor es Antonio Damasio y es de ascendencia portuguesa, pero creo que es norteamericano de nacionalidad. Y es uno de los mejores neurocientíficos en el trabajo del estudio de las bases neurológicas de la mente. Es uno de sus libros más conocidos. O El error de Descartes, que también hace poco me lo regalaron. Bien, Damasio nos explica claramente la diferencia entre la emoción, que define como cambio en el cuerpo como respuesta a un evento o a un estímulo externo. Cambio en el cuerpo. Nuestro sistema cambia, pasan cosas dentro de nosotros. Y sentimiento, la diferencia entre emoción y sentimiento. Este último como reflejo subjetivo de ese cambio en el cerebro que se ha producido como respuesta al evento o situación que produce la emoción. ¿Me explico? La emoción es un cambio en el cuerpo como respuesta a un evento. Y el sentimiento es el reflejo subjetivo de ese cambio. Sí. Andrea, despierta. ¿Lo has entendido? No. ¿Te ha asustado? No. Tampoco. Bueno, algo has notado, ¿no? Vale. Pues lo que has sentido primero es la emoción. Decir, este cabrón es capaz de tirármela. Y lo siguiente que has pensado es el sentimiento que te ha producido el hecho de que cómo se me le va a ocurrir tirármela. Pero bueno, pues porque tienes al padre detrás, porque si fuera por los que tienes, por los otros dos que tienes alrededor, bueno, y el de los tres en hiciera. King Kong Kong Kong. King Kong Kong Kong. ¿Habéis pillado el tema? Primero es una emoción y después es un sentimiento. ¿Se entiende la diferencia entre emoción y sentimiento o lo repasamos? Es muy importante que entendamos esto. Una emoción es un torrente de reactivos químicos, neuroquímicos en el organismo. Neuropéptidos, neurohormonas, todo eso que corre por nuestra sangre y nos hace, pues desde que se pongan los pelos de punta hasta que empecemos a parpadear asustados o nos pongamos colorados como un tomate por vergüenza, por haber metido la pata, por lo que sea. El sentimiento es lo que ocurre después. Primero te pones rojo, luego sientes la vergüenza, porque esa emoción te ha puesto en evidencia. Son descaradas, no preguntan, saltan y te ponen, joder. O sea, primero siento vergüenza y encima mi cuerpo evidencia que he sentido vergüenza. Y yo no quiero que se note que he sentido vergüenza. Pero te pones colorado. Cuando me miran, te pones colorado. ¿Lo vais entendiendo ya o qué? ¿O empiezo a contar chistes? No.
¿Sí o no? Sara, ¿lo has entendido? Vale. Depende. Mira lo que le pasó el otro día a la de la silla esa. ¿Quién interviene en cambiar la emoción y el sentimiento? ¿Qué partes son las que más intervienen? Tíraselo a la cabeza. Que se ha llevado la chavala un... Dale, dale, coño. A mí no, que se rompe esto. Por mí no. Si me pegas en la cabeza tampoco pasa nada. No, si no sabes la respuesta, pues decirlo. Es que sí que lo sé. Es que sí que lo sé, pero no es el momento, Pedro. ¿Me entiendes? No es el momento. Tengo otro más grande aquí, ¿eh? O sea que... Bien. ¿Nos aclaramos ya un poquito? Bueno, vamos allá. Porque es que las emociones no solamente tienen ese reflejo subjetivo, que son los sentimientos, también emiten señales involuntarias que informan a otra gente, a otras personas, de nuestro estado emocional, lo que decía, ¿vale? Es colorado y dice, uy, está sintiendo vergüenza, me ha metido una trola, ¿no? O qué tímido es este chaval, ¿eh? Con lo salado que es y más majo. Es decir, emitimos una información no intencional, sino objetiva. Y cualquiera que lo vea, más allá de nuestras intenciones, que pueden ser las que sean, está detectando por otros sistemas que después, si Pedro lo permite, pues se irán explicando, y las áreas celulares que intervienen en ellos, estamos dando una información al de enfrente. Nos enseñan desde críos. El máximo exponente de este tipo de enseñanza, pues es la diplomacia, la gran escuela de la gran mentira. El hecho de estar diciendo lo contrario de lo que dices y haciendo creer a los demás que no dices lo que estás diciendo. Ese es el arte de la mentira llevado a la máxima expresión, eso es la diplomacia, ¿no? Bueno, pues pero ahora estamos hablando que en cuanto a las emociones emitimos una información no intencional, sino objetiva, pero tan clara como como que una columna de humo señala dónde hay fuego. O sea, sí o sí, eso se evidencia. Y por mucho que tú trabajes, un lector avezado, un observador avezado, aunque sea de realidades ajenas, pues es capaz de ver lo que está pasando. Yo soy capaz de ver cuando estáis medio groguis o aburridos, o si el tema os está interesando o no os está interesando. No tengo más que mirar. Y como tengo la costumbre de mirar, pues veo. Porque es que esto de la expresión emocional, de las expresiones de las emociones, es fácilmente interpretable en nuestra especie, es fácil de interpretar, porque estamos científicamente o genéticamente preprogramados para reconocerlas. Pero no solo para eso, sino incluso para contagiarnos de ellas. Y lo veremos con pruebas. Es muy fácil contagiarse del entusiasmo de alguien, o de la risa de alguien, o del aburrimiento de alguien, o del llanto de alguien emocionado. Ves a alguien que llora y a veces la gente es tan empática que llora, porque ve a alguien emocionado y le da pues esa cosa que se provoca. Giacomo Rizzolatti, allá por 1937, descubrió que hay neuronas que se disparan tanto cuando hacemos determinadas cosas como cuando vemos a otros haciéndolas. Se llaman neuronas espejo. ¿Mm? Sí. Esas que se ven ahí dibujadas. ¿Mm? Empatía. Los perros son la hostia. Yo no me voy a cansar de decirlo porque es que, fijaos qué expresión, qué fotografía, ¿eh? Bueno, a veces son más empáticos que las personas. Y lo pillan todo. Todo. Mi perro está ahora pegando saltitos. Mira, está hablando de mí este. Bien, este proceso que acabo de comentar es lo que probablemente explica la empatía, ¿no?
¿Qué es esto de la empatía? Pues una cualidad que nos permite ponernos en lugar de otros y comprender sus emociones en un momento dado. Pero no se trata de un fenómeno comprensivo, ni un análisis de situación, que no es eso. Es que nada más que ves a alguien en esa tesitura, lo sientes y te mueves de una manera emocional, como el perro poniéndole la mano en la cabeza y acercándose a su cara. Es que es la hostia el tema. Un mamífero con un mamífero. Son capaces de empatizar. Pero esto pasa también con caballos. Pasa con otros animales. No solamente pasa con... es que hay cosas acojonantes en ese campo, que esté toda la gente con... No sé, un caso concreto es de un pueblo con una familia intentando recoger un rebaño de vacas y no tener cojones de meterlas en vereda por ningún lado y aparecer el abuelo con... o sea, las llamamos por su nombre y todas entraban para adentro sin decir media palabra. Estas cosas, pues el abuelo no era domador de vacas, pero posiblemente las había ido creyendo desde que nacieron. No lo sé, digo yo, pero esto es la empatía. Comprender emociones en un momento dado y ponerte en lugar de otro. Es una cualidad que está relacionada con la distancia filogenética. Es decir, de modo que empatizamos fácilmente entre nosotros, parece mentira, pero es así, bastante con algunos mamíferos, menos con las aves, y mira que hay pájaros por aquí, muy poco con los peces, y mejor no hablamos de los invertebrados. Es decir, serpientes y cosas de mal vivir. A mí, desde luego, me siguen aterrando. Entonces, recapacitamos. Las emociones primitivas fueron conductas inconscientes, de carácter instintivo. Acción-reacción. Estímulo-reacción, estímulo-reacción, estímulo-reacción. Sistema límbico. Estímulo-reacción. Esa inconsciencia es la que curiosamente mejora la eficacia del mecanismo de supervivencia al no tener que resolver situaciones más o menos arriesgadas o peligrosas mediante análisis juicioso que tardaría o que puede llevar al error y enlentecer la maniobra a ejecutar para poder superarlo. Es decir, son un reflejo inflexible, rápido y preciso, solo apto para situaciones concretas. Esto sí lo habéis entendido, ¿no? No, bueno, es igual. Ya, luego se lo explico a Pedro y lo entendéis. Son algo así como la fotocélula de un supermercado. Un mecanismo, un elemento de control electrónico que acciona indiscriminadamente el mecanismo de apertura y cierre de las puertas. Cuando alguien se acerca a la puerta se abre, cuando alguien se cierra, ¿no? Eso lo habéis visto en todos los... Nadie asumiría que esa célula se tiene que poner a analizar, que hoy día ya seguramente se haría también, ¿no? Que viene que alguien en particular, que es no sé qué, o es no sé cuál, o que es un delincuente o tal y cual, y la puerta del supermercado y pues no te abro. Ya está. Doy un aviso a seguridad, que se acerquen y que le cojan al fulano en cuestión y que le dé una pasada por la fresadora o por el torno, donde sea, ¿vale? Para ver a qué va. Pues no, normalmente de una manera indiscriminada, cuando alguien se acerca, a veces puede ser un animal, pues se abren y ya está, nadie cuestiona eso. Bien, pues de esa misma manera trabajan las emociones. En realidad esa falta de conciencia es la que le da eficacia al mecanismo, en este caso el de las puertas. Si tuviera que procesar cada vez que llega alguien a su radio de acción, se formarían colas kilométricas en la entrada. Cada vez que llega una persona, pues el proceso de identificación, por rápido que sea, y yo diría seguramente se podría hacer, yo creo que se podría hacer, tal como está la cosa. Bien, y en estas andábamos a nivel evolutivo cuando la conciencia apareció de una manera gradual, gracias al desarrollo de lo que conocemos como la corteza cerebral, la parte más, pues la parte más, toda esta masa celular. Aquí veis el sistema límbico. Y estas
cositas amarillas que veis aquí se llaman tálamo, y ahora digo lo que lleva esto. Bueno, en estas entonces andábamos cuando la conciencia con ese apareció, gracias al desarrollo de esta corteza y sus interacciones con estas áreas, en concreto, que se conocen como tálamo, que son las estructuras interiores del cerebro que primero reciben la información de los sentidos. De todos los sentidos, excepto de uno, el olfato. El olfato no pasa por aquí. El tálamo es el principal centro de relevo y procesamiento de información sensorial hacia la corteza cerebral, ¿vale? Todo lo registra ahí y lo manda hacia la corteza. Regula el estado de alerta, la conciencia, el sueño, el movimiento, y va integrando también señales motoras de movimiento. Este fue un cambio trascendental al pasar de ser autómatas reactivos a seres reflexivo-pensantes. Ya teníamos algo más en el cerebro que el hecho simplemente reactivo del cerebro medio del sistema límbico, mediante conductas adaptables a diferentes situaciones. Decía que el olfato no pasa por aquí porque es el único sentido, o es el sentido evolutivamente más antiguo. Y su vía directa es hacia el sistema límbico, lo cual le permite procesar emociones y recuerdos de una manera inmediata. Se salta el tálamo, la información olfativa llega de una manera, llega directamente a la amígdala, tema emocional, y al hipocampo, tema de memoria. Esta vía rápida es la que hacía a que nuestros ancestros pues, pudieran detectar estados peligrosos por el humo o la comida en mal estado casi instantáneamente. Es decir, es un sentido además involuntario. No puedes evitar oler. Entonces, tampoco ya, pues como consecuencia de la evolución, pues no sé si el olfato sigue siendo un... Pero bueno, entiendo que a veces no hay más que entrar en la sala y el olfato a veces protesta. No huele a... Y si alguno tiene encima la desgracia de padecer hiperoxia, pues ya ni te cuento. Pues eso. La conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? Es el conocimiento inmediato, espontáneo y reflexivo de uno mismo. De lo que hace y del entorno en el que ocurre todo esto. Es decir, que es la capacidad de reconocer la realidad circundante, relacionarse con ella y percibirse a uno mismo en esa actividad. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿A quién estoy hablando? ¿Cómo está siendo acogido lo que hago? ¿Cómo me siento yo al hacerlo? Estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo en este momento. De que hay atención, de que no hay atención, de que se me entiende, de que no se me entiende. Soy consciente de estar explicando bien o de estar explicando mal cuando me equivoco. Soy consciente de lo que se está provocándose a mi alrededor. Es decir, es la facultad de estar despierto y ser consciente de los propios estados anímicos míos y del mundo exterior, de lo que tengo alrededor. Oigo, aunque no escucho los ruidos de la carretera, soy consciente de que por ahí pasan vehículos, porque mi sistema está alerta. Aunque yo no escuche, estoy oyendo. Aunque no mire, estoy viendo. Consciente. Para entenderlo mejor, porque siempre es verdad que se suelen utilizar las dos palabras con... me estoy acordando de una charla en Zafra, en Badajoz, en la que tuvimos ahí una controversia con el tema de la conciencia y de la conciencia, porque querían una charla sobre la conciencia y no sobre la conciencia, y tuvimos ahí bueno, nada, con mucho chascarrillo. Es verdad que conciencia con S y conciencia se usan como sinónimos, pero conciencia con S se refiere al estado cognitivo, comprensivo, de darse cuenta, estar consciente, mientras que conciencia sin S se asocia más a la capacidad moral o ética de distinguir el bien o el mal. Y eso, claro, dependiendo de qué latitud del mundo vivas, pues puede ser de un tipo o de otro. Con conciencia hablamos de una experiencia personal y única de los propios pensamientos y de la realidad interna. No hay otra manera más que la de cada uno de percibir desde su interior el entorno en el que se mueve.
Estamos todos aquí, podríamos estar aquí otra persona conmigo hablando y ella no percibiría desde su fuero interno lo mismo que yo desde el mío. Esto se entiende, ¿no? Somos únicos en todo esto, irrepetibles. Nunca volverá a pasar un fenómeno como esa cosa que somos. Un proceso constante, este de la conciencia, que no se detiene y que procesa información continuamente. No para. El hecho consciente no se detiene, no se para nunca. Incluso cuando estás durmiendo, si pasa algo a tu alrededor, lo captas. Si tienes el sueño ligero, ni te cuento. O a veces el reflejo de una amenaza o de cualquier cosa, pues, salvo algunas que duermen de tal manera que hay un terremoto en su pueblo y no se enteran y no miro a nadie. En fin, es la capacidad de enfocar la atención en estímulos específicos. Yo puedo focalizar mi atención donde a mí me interese, donde yo quiera, con las pretensiones que yo entienda, en el momento en que yo determine. Focalizar la atención es uno de los procesos de trabajo que tenemos aquí. Desde una perspectiva biológica, ha evolucionado para dirigir al género humano hacia la supervivencia, cualquiera lo diría, ¿no? Desde la percepción simple de aquellos temas que vimos al principio, de los organismos unicelulares, a la representación interna y al lenguaje. La conciencia se puede perder, como puede ocurrir en un estado de coma. Cuando está alguien desmayado y está inconsciente. Vale. Lo que demuestra que tiene un vínculo muy importante con la vigilia, con el estar despierto y con el funcionamiento cerebral. En resumen, la conciencia es la experiencia subjetiva de la existencia y la capacidad de procesar y reflexionar sobre la información externa e interna. Pensad que hay una información, una enormidad de información contenida en la percepción consciente, sin que siquiera la notemos. Un organismo en estado de alarma permanente, de vigilia permanente. Piensa, por ejemplo, en una cara conocida. Alguien que ves, pues yo sé, saliendo del campo de fútbol del equipo este de rayas que está ahí. Y ves una cara conocida. Lo que te sugiere ver. El solo hecho de ver una cara conocida. No hace falta que vayas a hablar con él o con ella, no, simplemente que veas una cara conocida. Y no te pones a pensar, coño, mira, pues pues es de tal sitio, vive en tal sitio, trabaja en tal otro, es no sé qué, es no sé cuál, está casado, soltero, vive no sé qué, tiene un piso, no sé qué, bla, bla, bla. Y toda su historia o lo que tú conoces de su historia vital te aparece en ese momento. Por el mero hecho de ver una cara. Todo un sistema analítico se pone en marcha sin que tú te pongas a analizar nada. Sabes con solo mirar que esa persona es todo eso. Ya está. Lo conoces. Sabes algo de su historia, o ha sido amigo tuyo, o no, vive en tal sitio, es conocido, es amigo de tu hermano, de tu hermana, yo qué sé. Todo lo que se relacione con esa cara lo tienes perfectamente ordenado en tu cerebro. Y con solo verla ya lo tienes contextualizado. ¿Vale? Entonces, la posibilidad de ser conscientes nos ha permitido, y esto es una de las frases que más me gusta a mí, con diferencia, Goyo. ¿A qué te he dicho bien? Ya la hora. Darse cuenta. Permite darse cuenta. Y todos los que estamos aquí somos unos artistas darse cuenta. No sé cómo decirlo. Aquí la gente se da cuenta de todo. Pues ser conscientes nos ha permitido, darse cuenteros, nos ha permitido darnos cuenta de lo que pasa y poder decidir, evaluar, catalogar, regular todo lo que tiene que ver con nuestra conducta y planificar. Ser conscientes de todo esto nos permite planificar y escuchar los teléfonos que tendrían que estar sin sonido y decir que a lo mejor pues sale volando el cencerro. Chicote, ¿se apagó el teléfono? Es igual, yo no quería meterme con él.
Pero, por suerte para nosotros, la aparición de la conciencia no ha supuesto que todo el cuadro anterior, es decir, las emociones, pasaran a convertirse en respuestas controladas voluntariamente. No, eso no ha ocurrido. Las emociones han seguido siendo respuestas reflejas y automáticas como manera de garantizar su eficacia. Y eso ha tenido que ser así porque el razonamiento consciente es un proceso sujeto a errores y relativamente lento, que hubiera demorado las respuestas emocionales de supervivencia de una manera letal. Así que apareció la conciencia, pero no se borraron los hechos primitivos que tenían que ver con la supervivencia, que son los procesos emocionales. De ahí que nuestro cerebro esté estructurado en 3 partes claramente definidas en cuanto a su evolución. Así que pudiera parecer entonces que la conciencia no influye de modo significativo en las emociones. Pero no estoy diciendo eso. Nada más lejos de la realidad. Fijaos. El fenómeno de la conciencia nos ha permitido darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también de lo que sucede en nuestro interior. Desde que el cerebro empezó a percibir el estado físico de su propio cuerpo emocionado. Es decir, tu cerebro emite determinadas células que recorren ese cuerpo y cuando ese cuerpo está emocionado por esas células que corren a través de él, el cerebro toma nota de cuál es la situación que ha provocado en ese cuerpo. ¿Me explico? Vale. Es decir, percibir el estado físico del propio cuerpo de uno emocionado. Y esto fue lo que nos ayudó a sentir las propias emociones, las de cada uno, de una manera genuina, integrada y específica, que llamamos sentimiento. Vale. Lo que el amigo Damasio ha dado en llamar la audiencia cautiva del cuerpo. Un centinela permanente de lo que ocurre en su interior, en el interior de este cuerpo. El mismo Antonio Damasio dice que las emociones se representan en el teatro del cuerpo y los sentimientos en el teatro de la mente. Leer a Damasio no tiene desperdicio, ya os lo digo. Es decir, que sentir el miedo, la sorpresa, el enfado, la ira, la tristeza o la alegría son experiencias mentales generadas por el cerebro, basadas en la percepción consciente de los cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo cuando estamos emocionados. ¿Es mucho palabra junto? Vale. Damasio viene a decir que sentir las emociones son sentir las emociones, sentirlas, son experiencias mentales. Sentirlas es una experiencia mental que genera el cerebro y que está basada, ese sentimiento, en la percepción consciente de los cambios que se producen en el cuerpo cuando vivimos una emoción. ¿Qué pasa en mí cuando me enfado? Yo no estoy viendo la adrenalina correr por mis venas, pero siento cómo estoy, siento que estoy alterado, que estoy en efervescencia, que estoy con un nivel de estrés altísimo. A la vez puedo estar airado, nervioso, temblando, yo qué sé, de 1000 maneras diferentes, ¿no? El cerebro registra todo eso, sabe que estás en ese momento viviendo una emoción de una manera subjetiva intensa y hasta puede que peligrosa. Vaya dos monos. Esto lo ven lo veis. ¿Lo veis en casa esto? Vale, pues eso. El cerebro es lo que funciona desde que naces hasta que te enamoras.
Mira que lo he dicho veces, pero por no decir lo de la idiotez, pues bueno, así queda más fino. En fin, cada emoción provoca su reacción correspondiente. Cada una tiene su reacción orgánica correspondiente. Se producen sentimientos diferentes porque las emociones que los generan implican diferentes alteraciones fisiológicas del cuerpo y del cerebro. Entonces, no hay dos iguales. En algunos restaurantes, pues ponen proteínas con el puré de tomate para... Es decir, que el sentimiento que uno percibe en un coche cuando pasa un cambio, ahora ya los de ahora no tanto, pero antiguamente cuando pasabas un cambio de rasante, el, el, el subidón o bajadón ese que te producía era tremendo, ¿no? Se llama miedo. Se llama miedo. Ay, qué va. Pues eso es una reacción orgánica al miedo. El cuerpo reacciona al miedo. No tiene nada que ver esa reacción, la del coche, con el que aparece en nosotros cuando vemos una mosca o un pelo en la sopa. Y aunque la mayoría pensamos lo contrario, las pruebas clínicas demuestran que primero es la emoción y después el sentimiento. Y ese señor que veis ahí se llamaba William James. Y si queréis leer un tocho, eh, bueno, para mentes, escribió un tocho variedades de la experiencia religiosa en los tiempos en el que empezaba el movimiento. Es el padre de la psicología moderna. William James era un psicólogo estadounidense, neoyorquino creo que era, que es cuando apareció el libro este de las variedades de la experiencia religiosa, pues fue auténticamente revolucionario, porque en aquel tiempo, pues bueno, el imperio religioso pues era realmente fuerte, y no es que sea contrario a la experiencia religiosa, de hecho le da un matiz. Para los que conozcáis el fenómeno Alcohólicos Anónimos, tienen mucho que ver las experiencias de Bill Wilson y del Dr. Bob con este tipo de proceso espiritual que mencionaba William James. Pero vamos, si tenéis alguna inquietud religiosa o de ese tipo, pues ese libro, el Variedades de la experiencia religiosa, creo que es un tela. Bueno, William James ya indicó esto que estaba comentando antes, de que primero es la emoción y después el sentimiento, explicando que los cambios que ocurren en el cuerpo en determinadas situaciones son los que hacen que el cerebro, al percibirlo, genere los sentimientos que les corresponden. Posiblemente cuando acabemos con todo esto tengamos una percepción totalmente diferente de lo que son las emociones y sepamos diferenciar claramente una experiencia emocional de un sentimiento. Bien, sigo con el tema. Damasio y otros demostraron esa apreciación objetivamente, con o por medio de la resonancia magnética funcional. La adrenalina o el aumento de los latidos no son la consecuencia de sentir el miedo, sino justo lo contrario. No es que al sentir el miedo tiembles, sino que al temblar ante algo, el hecho de temblar ante algo es lo que te hace sentir miedo. Sin los cambios corporales que los acompañan, los sentimientos serían más imaginados que reales. Ahora bien, en la práctica, lo que tiene lugar es un bucle funcional que se activa en ambos sentidos tras el primer impacto. Tengo miedo porque tiemblo y tiemblo aún más porque tengo miedo. Ya he dicho antes que Antonio Damasio distingue claramente entre emoción, cambio en el cuerpo como respuesta a un evento o un estímulo externo, y sentimiento, reflejo subjetivo de ese cambio. Vale. Esto es lo que preguntaba Pedro antes, creo. ¿Dónde se genera todo esto? Bueno, las técnicas de neuroimagen los localizan principalmente en la corteza cerebral. En la corteza cerebral. En la parte, evolutivamente hablando, más moderna.
Concretamente, en la corteza cingulada anterior, esta parte roja que veis aquí, que es la que conecta el sistema límbico con las partes que proporcionan las capacidades de comprensión cognitivas superiores. En la corteza somatosensorial, aquí arriba, que es donde se hallan los centros de recepción y proceso de estímulos, pues como el tacto, la temperatura, la propiocepción, de lo que ya hablaremos también después, y de la nocicepción. La corteza insular, que es un pliegue de la corteza lateral, en la parte anterior está muy vinculada al sistema límbico emocional, es la parte que está, la ínsula está debajo de los temporales, a la altura de, justo debajo. Habría que separar los lóbulos temporales para poder ver la ínsula, ¿no? El hipotálamo, del que ya hemos hablado, esta zona verde de aquí, ¿vale?, que coordina dos mundos celulares, el de las neuronas y el de las hormonas. Los núcleos del tronco del encéfalo, toda esta parte de abajo, que son vitales para la supervivencia, que conectan la médula y el cerebro, mantienen el control vital del corazón, los pulmones y los reflejos más importantes. Todas estas áreas están vinculadas al proceso, es decir, prácticamente todo el cerebro interviene en la generación de eso que conocemos como sentimiento. ¿Cómo se generan estos sentimientos? Bueno, además de los sentidos clásicos de percepción externa del medio, tenemos otro, el interoperceptivo. Este sentido nos brinda permanentemente el conocimiento de cómo se siente nuestro propio cuerpo. Es decir, nos informa de nuestro estado interior. ¿Cómo estás? No sé. ¿Cómo estás, Pedro? A gusto. ¿Eso es bien, mal? Bien. No es mal. Ni normal. Es bien. Pues eso. Él sabe cómo se siente. ¿Tú cómo te sientes, Blanca? ¿Eso es bien, mal o normal? Bien y muy interesante. O sea, bien y más bien. Ya. Vale. El sentido interoperceptivo nos informa de nuestro estado interno, de las cosas que nos hacen sentir malestar o bienestar o placer. Es algo tan intenso que incluso con los ojos cerrados y sin tocarnos, cerrad los ojos, coño. Cierra los ojos. Cierra. Ya, el cerro te los abre, no te preocupes. Cierra los ojos. Con los ojos cerrados y sin tocarte puedes sentir cómo es tu cuerpo y sus miembros. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Dónde empiezan y acaban? Su posición espacial en el espacio. ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes los brazos? ¿Dónde las manos? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está tu espalda? ¿Cómo están tus piernas? Sensaciones que modifican el estado interior del organismo y que naturalmente nuestro cerebro detecta, de modo que tenemos en todo momento sentido de bienestar, de malestar o de normalidad. En todo momento. Tú no hace falta que te pongas a pensar cómo son tus manos, ni dónde están. Mueves la mano y sabes que estás moviendo la mano. Si la tienes en la espalda, no sé. Sí, esto ya parece una obviedad, pero nadie se pone a reflexionar que hay cantidad de cosas que hacemos de una manera mecánica sin tener consciencia de lo que estamos haciendo. Seguramente si moviéramos las articulaciones o el resto del cuerpo con otro tipo de funcionalidad, le daríamos sentido a muchas cosas, ¿no? ¿Qué es el baile? Qué chorrada. Van a bailar, ¿cómo se llama esto? Zumba. O yo qué sé, o bailes clásicos. Salsa, merengue, vals, tango. La coordinación de movimientos que se requiere para bailar cualquier cosa de esas. No puedes bailar vals a ritmo de tango, ni tango a ritmo de vals.
decir, la coordinación de los sentidos con tu posición en el espacio, la coordinación de tus movimientos, tiene que ver con lo que escuchas, con cómo te mueves, cuál es tu coordinación psicomotriz, si la tienes bien o la tienes mal, y luego pues llegará el zoquete de siempre que dirá que yo no soy capaz de dar 2 pasos seguidos, hombre, porque no lo has hecho nunca, pero si te pones lo aprendes. Es que no tengo sentido musical, vale, no tiene sentido musical. Es que no tengo sentido del ritmo, vale, no tiene sentido del ritmo. Es que no tienes ningún tipo, o sea, es que no te coordinas. No tienes un tipo de coordinación motor que te ayude a andar. ¿Cómo andas tú con el culo o con los pies? ¿No sabes poner un pie detrás de otro? Pues puedes bailar. Hasta con una prótesis en la rodilla como yo, puedes bailar. Ahora, que la que tenga cojones que me enseñe. Porque se va a salir con los pies bonitos. Es decir, en todo momento de nosotros hay algo que sabe si estamos bien, si estamos mal o si estamos normal. Normal. ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces habéis dicho normal? La gente suele decir bien o suele decir mal. Pero normal, amigo. Bueno, pues las áreas cerebrales que generan los sentimientos coinciden en gran parte con las que hacen posible ese sexto sentido interoperceptivo. La zona somatosensorial, que la veis ahí arriba. La cingulada anterior, que la veis aquí, la parte delantera del sistema límbico. Estas partes analizan la información proveniente de la superficie y del interior del cuerpo, de los músculos y las vísceras, con lo que nos indican cómo nos sentimos en cada momento. En cada momento. Son las mismas zonas que se activan en situaciones de dolor o de placer. Somatizar, somatosensorial. Siento, somatizo. Esto ya suena mal, ¿verdad? Son las mismas zonas que se activan en situaciones de dolor o de placer, sea este natural o inducido artificialmente. Por ejemplo, mediante las drogas o las conductas adictivas. Dado que tales situaciones modifican el estado del cuerpo y el cerebro lo detecta. Bueno, pues las emociones utilizan estos procesos interoperceptivos para elaborar los sentimientos. Y es algo perfectamente lógico, ya que los sentimientos, como se ha dicho, no son otra cosa que una manera de percibir el estado del propio cuerpo de uno en situaciones puntuales de emoción. ¿Te has puesto a pensar cómo está tu cuerpo cuando estás, no sé, enamorado? Además de idiota, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo sientes las cosas? ¿Crees que es una situación etérea o...? No, hay un torrente neuropéptido circulando por todo tu cuerpo, un montón de hormonas que te recorren de arriba abajo y que en cuanto te falta la persona que quieres, por lo que sea, te sientes mal porque te falta el estímulo que genera todo ese circuito de actividad que tienes dentro del cuerpo. Y tu cuerpo serrano pues se pone contento cuando ves a la persona a la que quieres y estás pegando saltitos todo el puto día. Hasta que le empiezan a oler los sobacos y ya, pues entonces dices que, joder, te a la otra camanda. O al otro cuarto mejor. Así que, pues, parece que hay gente que me entiende. Todos esos llevan más de 20 años casados, fijo. Así que, bueno, o sea, la manera de percibir el estado del propio cuerpo en situaciones puntuales de emoción. ¿Te has fijado alguna vez en cómo te pones cuando te enfadas? Cuando estás alterado de verdad y sientes toda la tensión en los brazos, las piernas, y estás totalmente tenso, aprietas los párpados, todo. Además, o dicho de otra manera, tengas en cuenta que incluso recordando situaciones, el cerebro activa las respuestas fisiológicas correspondientes, traduciéndolas a modo de sentimientos, como si de verdad nos enfrentáramos a una situación real.
Se segregan lo mismo que en la situación real. Es decir, piensa lo que piensas. Piensa en lo que vives cuando estás imaginando situaciones. Esto se entiende, ¿no? A ver, tú estás con una señora o con un señor. Pues eso, ¿sabes? ¿No? Haciendo cositas. Y luego el señor o la señora pues se va, porque vive en otro sitio y se va lejos y tú te quedas con los recuerdos. Y tu imaginación se activa. Y de repente te encuentras sexualmente activado recordando los momentos de pasión que viviste con esa persona, ¿o no? Ah, es que no es lo mismo. ¿No? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué se te activa lo que se activa? No es lo mismo, pero pasa, ¿no? Bueno, a nosotros se nos activan unas cosas y a vosotras otras. Pero vamos, que la gente se pone en función, digo yo. Así, así que a mal tiempo, pues eso. Es decir, que podemos originar representaciones cerebrales falsas, alteradas o imaginarias, autoinduciéndonos estados determinados que producirán los sentimientos correspondientes. Me explico. Paul Ekman, que es el que más o menos estableció todo este mundo de las 6 emociones básicas, es un psicólogo que trabajó mucho en el tema de las expresiones, de las emociones y la expresión facial, el estudio de la cara, ¿no? Demostró que cuando una persona, ojo al dato, siguiendo instrucciones, fuerza una determinada expresión en su cara, sin saber siquiera a qué emoción corresponde, acaba por tener los sentimientos correspondientes a la emoción expresada, aunque no la sepa. Imagínate, estás en un cuarto con los ojos cerrados y alguien te mete aquí un dedo y te pone así. Y otro cualquiera entendería que te están forzando una sonrisa, pero no tienes por qué saberlo. Puede que te estén haciendo otra cosa. Pero el sentimiento que se genera tiene que ver con la expresión facial que has marcado. Hasta ese punto llega la retención de control que tiene el cerebro sobre los gestos. Por eso los que estudian las expresiones faciales, el lenguaje facial, el lenguaje corporal, todos hemos ido a hablar de él, pero el lenguaje facial, coño, hay divisiones expertas de policía que se dedican a todo este tipo de lenguaje facial. En los interrogatorios, pues muchos ya no necesitan meter a la gente en Guantánamo para sacarle a hostias lo que necesitan saber. Y además, normalmente, los que estamos de la calle, pues cualquiera que nos fije un poco nos caza a la primera, ¿no? Y no hace falta que sea cura para eso. No sé. Así que, ¿se entiende esto? ¿Qué hace un actor? Siente lo que está diciendo, siente lo que está haciendo. Sus gestos de su cara. ¿Sabéis la diferencia que hay entre una sonrisa natural y una sonrisa forzada o artificial? Pues con una sonrisa natural, si se mueven, no sé ahora exactamente el número de músculos, pero son una auténtica barbaridad. En un artificial no llega a la cuarta parte. Eso a un experto no se le escapa. En alguno de estos ya he dado alguna vez esos datos, no me acuerdo muy bien ahora. Es decir, somos seres, y aquí ya se acabó el tema de echar balones fuera, autoconscientes. Porque somos capaces de darnos cuenta de que nos damos cuenta. Y sigo con la frasecita famosa. Es que me he dado cuenta de... Vale. Somos capaces de darnos cuenta de que nos damos cuenta. Somos capaces de pensar qué pensamos. Somos capaces de pensar que pensamos, sin acento en la E.
Somos capaces de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos. Entonces, nuestra mente. Esta semana que estamos, este mes, estamos con el tema de la enfermedad mental, ¿vale? Es decir, te estoy diciendo que tú eres tú, porque puedes pensar en ti misma y en tu propia mente. Vale. Eres tú porque puedes sentir que sientes. Entonces, pues mira a ver qué cultivas en tu huerto mental, porque cuando alguien piensa continuamente en su propio sufrimiento o en su propia felicidad, esos sentimientos crecen y se hacen más poderosos. Quien sufre termina ofuscado por su sufrimiento y sus consecuencias acrecienta su sufrimiento. Y quien es feliz, a pesar de lo que le esté pasando, y se regocija con la felicidad, la incrementa. Los sentimientos son entonces una función activa del cerebro y de la mente, que van más allá de lo que se percibe en el cuerpo, ya que su activación voluntaria puede variarlo. Podemos hacer muchas cosas. Es así porque el desarrollo del cerebro nos hizo conscientes de la propia existencia. ¿Vosotros creéis que mi perro, que Dylan, es consciente de que está vivo? Es un mamífero, tiene cerebro. ¿Pero creéis que es consciente de que está vivo? ¿Tiene conciencia de vida? ¿Y vosotros? ¿Sois conscientes de estar vivos? ¿O vivís en automático? Depende del momento, dice. Es que la vida son momentos que no vuelven. Que no vuelven, ni uno. No vuelve ninguno. O sea que aprovecha los que tienes, porque ese momento, que depende, puede que sea el último que tengas. ¿Eres consciente de que estás viviendo probablemente o con alguna posibilidad tu último momento en este momento? Pues puede ser. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en morirse? Un momento. ¿Eh? En un momento. ¡Crack! A la UCI. ¡Tita! Se acabó. Un momento. Ser conscientes, porque podemos serlos de nuestra propia existencia. Y sobre todo de la existencia de nuestra propia mente. Lo cual, pues es una putada, pues porque nos hace tomar conciencia de la necesaria realidad de mentes ajenas, de otras mentes, con todo lo que eso significa. Es decir, que hemos desarrollado lo que Uta Fritz, una psicóloga del desarrollo y experta en autismo, ha llamado la teoría de la mente. O dicho de otra manera, la capacidad de mentalizar, que es la que nos permite darnos cuenta de que las demás personas también tienen una mente, que también piensan, que perciben el mundo, que toman decisiones y que actúan según sus propios pensamientos. Lo cual no tiene por qué coincidir con las formas visibles, a veces contradictorias, que nos muestran a los demás. Vamos, que no solo todo lo que reluce, pero para eso tenemos la capacidad de discernir si estamos siendo conscientes de nosotros y de todo lo que nos rodea. Nuestro sistema interoperceptivo, nuestro sistema perceptivo, nuestra capacidad intuitiva y todo lo que tenemos alrededor está en actividad y entrenamiento permanente si somos conscientes. No si vamos como el burro de mi abuelo con las orejeras puestas y todo para adelante. El que me llevaba a mí por las noches desde Trujillo hasta mi aldea por los encinares oyendo las culebras por el suelo.
No se perdía nunca el hijo puta. Pues si queréis sentir emociones, pues sentidlas. Y el sábado que viene ya os comentaré más cositas de esto. Hasta pronto, españolitos, españolitas.